Hola, nosotros somos Matilda Santorio y Francisco Escobar y vamos a hablar de las elecciones presidenciales de 1916 a 1952. 1916. Estas elecciones abarcan del 2 al 16 de abril, con una demografía electoral de una población de 8.300.000 personas, 747.471 votantes, de el 1.189.254 habitantes inscritos que había. En estas elecciones se presentan la UCR, el PAN, el PDP y el Partido Socialista. Tiene como particularidad ser las primeras elecciones en la Argentina que rigen a partir de la ley Sáenz-Peña. Resulta presidente electo Hipólito Yrigoyen representando a la UCR. 1922. Estas elecciones abarcan del 2 al 16 de abril en el país, en la Argentina en general, y del 14 al 28 de mayo en Mendoza. La demografía es de 877.652 votantes y 1.586.366 habitantes inscriptos. A estas elecciones se presenta la UCR, el PAN, el Partido Socialista, una diversa fracción de la UCR y el PDP. Resulta vencedor el partido de la Unión Cívica Radical con Marcelo Alvear al mando. 1928. Las elecciones abarcan del 1 al 15 de abril, con una demografía electoral de 9.520.000 personas, de los cuales 1.461.605 son votantes, del 1.807.566 habitantes inscriptos que había. A elecciones se presenta la UCR, una diversa facción de la UCR y el Partido Socialista. El Partido Socialista Independiente obtiene únicamente 3 electores en la provincia de San Juan, donde el radicalismo irigoyenista no se presenta, y es el único distrito donde triunfa Melo. En estas elecciones resulta triunfador Hipólito Yrigoyen del partido UCR. 1932. Estas elecciones abarcan del 8 al 22 de noviembre, con una demografía electoral de 1.562.033 votantes, de los 2.116.552 habitantes inscriptos. A estas elecciones se presentan la UCR, el PDP y la UCRI. Fueron adelantadas unos cuantos meses estas elecciones y se realizan dentro del marco de la dictadura de José Félix Uriburu, con la Unión Cívica Radical proscripta en el marco de los conservadores al poder mediante el fraude electoral, y fueron las primeras elecciones presidenciales dentro de la década infame, la cual empieza el 6 de septiembre de 1930. Elecciones presidenciales del año 1938. Estas elecciones presidenciales se dieron el 5 de septiembre del año 1937 las generales, el 19 de septiembre del mismo año las complementarias, y la demografía electoral muestra cómo hubo 2.672.750 habitantes inscriptos, de los cuales votaron 2.035.839 habitantes. Los resultados de las elecciones muestran cómo Roberto Marcelino Ortiz obtuvo la presidencia mediante 1.097.660 votos y 245 votos electorales, perteneciendo al partido de la Unión Cívica Radical Antipersonalista. En segundo lugar, Marcelo Torcuato Alvear de la Unión Cívica Radical obtuvo 814.750 votos y 127 votos electorales. Y como tercer puesto se encuentra Nicolás Repetto del Partido Socialista, que obtuvo 50.952 votos y 0 votos electorales. Las elecciones de este año fueron las segundas y las últimas elecciones presidenciales dentro de la década infame y fueron realizadas con fraude patriótico, o más bien fraude electoral. En el cuadro de la Argentina en la derecha, en azul se marca la concordancia. La concordancia fue una alianza política entre Partido Demócrata Nacional o Partido Conservador, la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente, el cual es la coalición política a la cual pertenecía Roberto Marcelino Ortiz.
Elecciones presidenciales del año 1946. Estas elecciones se dieron el 24 de febrero del año 1946 las generales y el 10 de marzo del mismo año las complementarias. La demografía electoral muestra cómo hubo 3.477.169 habitantes inscriptos, de los cuales votaron 2.823.759 habitantes. Los resultados de estas elecciones muestran como vencedor a Juan Domingo Perón del Partido Laborista, obteniendo 1.485.468 votos y 304 votos electorales. En segundo lugar, José Tamborini de la Unión Cívica Radical obtuvo 1.262.630 votos y 72 votos electorales. Las elecciones de este año fueron las primeras elecciones luego de la década infame y fueron las últimas elecciones antes del sufragio universal, donde comenzaron a votar tanto hombres como mujeres. A la altura de estas elecciones, la década infame ya había finalizado hace 3 años, siendo esta fecha el 4 de junio del año 1943. Elecciones del año 1952. Estas elecciones se dieron el domingo 11 de noviembre del año 1951. La demografía electoral muestra que hubo 8.613.998 habitantes inscriptos, de los cuales votaron 7.594.148. Los resultados de estas elecciones fueron Juan Domingo Perón obteniendo la presidencia por el Partido Justicialista, obteniendo 4.745.168 votos. Ricardo Balbín de la Unión Cívica Radical, obteniendo 2.415.750 votos. Reinaldo Pastor en tercer puesto, del Partido Demócrata Nacional, obteniendo 174.399 votos. Rodolfo José Scioldi del Partido Comunista, obteniendo 71.318 votos. Y Alfredo Palacios del Partido Socialista, obteniendo 54.920 votos. Estas elecciones fueron las primeras elecciones en las que las mujeres pudieron ejercer su reciente derecho adquirido al voto, y también fueron las elecciones en las que todos los ciudadanos del país tuvieron derecho a votar al presidente de la nación. Esta votación también se destaca como histórica, siendo la primera reelección presidencial inmediata de la historia argentina. En el cuadro de la Argentina, en la derecha, se muestra la Argentina de azul y tonos de azul más oscuros, en donde lo más oscuro es donde el Partido Justicialista tuvo más peso que donde es más claro. La conclusión. Siendo este el final del trabajo, se desarrolló en base a sucesos históricos y tangibles. Como eje principal del trabajo fue la investigación, recolección y comparación de información de las elecciones argentinas del año 1916 hasta el año 1952, siendo 7 las mismas. La metodología fue recurrir a una página informativa la cual contaba con los datos exactos y comparados. En sí identifica y desarrolla la historia argentina en su esencia. Este trabajo y su proceso de investigación nos dejó ver el proceso paulatino de la transición de la política argentina antigua hasta la moderna, dejando ver las bases y principios de muchos partidos políticos modernos. A lo largo de los años en la política argentina se desarrollan quiebres internos entre muchos partidos políticos, provocando facciones opuestas dentro de un mismo partido político, siendo un claro ejemplo los personalistas de los antipersonalistas. No obstante, esto deja la inserción y formación de distintas ideologías políticas a lo largo de los años, y su inserción en la sociedad argentina recordando y perdiendo la elección del pueblo argentino, mostrándose así en cada una de las votaciones. Como puntos a recalcar, alcanzamos a ver avances sociales como la ley Sáenz Peña, sufragio universal y el crecimiento de la población exponencialmente, teniendo como consecuencia el crecimiento de votantes, el cual usamos como base para avalar estos dichos.